Venga, vamos a hacer una introducción a GraphQL para que veamos un poco la comparativa con API REST. Pero antes vamos a ver cómo haríamos esto con API REST para ver cómo con GraphQL lo planteamos de manera muy distinta. ¿Eh? Pues imaginaos, por ejemplo, yo quiero hacer un endpoint para acceder a todas las sugerencias. ¿Vale? ¿Qué haríamos? Pues un endpoint de tipo, un método get sobre la ruta de sugerencias. Vale. Y dices, ya, pero si solo quiero el valor, si es una sugerencia positiva o negativa, no quiero el texto, ¿qué haríamos? Dice, bueno, pues entonces tendremos que hacer otro endpoint que digas barra solamente los negativos, una query con negativo. Dice, ya. Y si quiero solo las descripciones, dice, bueno, pues haríamos otro endpoint que sería barra solo la descripción. Y dice, ¿y si quiero las dos? Bueno, pues hago otro endpoint con las dos. Y dices, vale, esto va mal. Esto va mal porque me estoy hinchando a hacer endpoints. Y cada vez que haces un endpoint, ¿qué significa? Cambiar el código, mejorarlo, liberarlo, con todo lo que conlleva. ¿Lo veis? Dice, vale. Dice, bueno, pues otra solución sería, en lugar de tanta flexibilidad, yo qué hago es, cuando me pides sugerencias, te mando todo. Te mando todo y tú coge lo que tú quieras. Así, cuando quiero lo negativo, pues cógete lo negativo. Cuando quieres la descripción, coge la descripción. Cuando quieres todo, pues ya tienes todo. ¿Lo veis? Entonces al final tenemos que hacer un equilibrio entre hacer muchos endpoints dirigidos a lo que tú quieres exactamente o hacer un endpoint muy amplio que te mando mucha información y tú coge lo que tú quieras. ¿Veis la balanza? ¿Vale? Vale. Y dices, vale. Ahora, por ejemplo, aquí quiero hacer una búsqueda de temas. Y me dice, vale, dame todos los temas. Y digo, uff, pues aquí tengo un problema, porque ¿qué hago? Te mando todos los temas con todos los usuarios, con todas las direcciones y todos los votos. Si te mando todo y tú coges lo que quieras. Dice, ya, tío, pero esto al final es mandarme toda la base de datos. Dice, no. Dice, bueno, eso es demasiado. ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo más lógico? Dice, vale. Está claro que hacer un endpoint para cada caso, esto es una locura. Porque hago montones de endpoints y cada endpoint significa un punto de entrada, tocar el controlador, hacer queries. No, lo que voy a hacer es, te mando todos los temas, pero no te voy a mandar todos los usuarios, te mando solamente las ID de los usuarios. Pero te mando todos los temas con ID de usuarios. Y a un DTO que es continua tema IDs. Tú ahora haces lo que quieres. Yo cojo lo que me interesa y dice, vale, pero es que a mí no me interesaba el contenido de los temas, me interesaba solamente el nick de todos los usuarios. Pues te tocaría coger todos los temas. Y luego, el coger todos los temas, navegar para recuperar el nick. Dice, vale, ahora ya me has dado el ID que necesito, pues ahora cojo y voy al nick. ¿Lo veis? Al final, se me complica esto. Se me complica. Y aquí tengo esta balanza de hacer muchos DTOs con muchas endpoints distintos para yo limitar la información que le mando al cliente o hacer endpoints muy abiertos que mando mucha información para que el cliente pueda jugar él y coger lo que quiera. Ve la problemática, ¿no? Es o mucho software o mucho trasiego de base de datos. Digo, de información en la red. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando esta problemática la llevaron, que GraphQL lo creó Facebook, la llevó a cuando montó Facebook en los móviles y dijo, a ver, aquí hay algo que no va bien. ¿Vale? No va bien. Entonces, ¿qué hicieron? Facebook, pues, inventó lo que es el GraphQL, que es un lenguaje para hacer queries. ¿Vale? Un lenguaje para hacer las queries. Dice, vale, ¿yo qué voy a hacer? Hasta ahora, yo me planteaba un endpoint y me lo planteaba de forma genérica y hacía point. No, me voy a plantear es, yo especifico cómo es el servidor y lo voy a especificar con este lenguaje, GraphQL. Y una vez especificado, diciendo lo que voy a dar, voy a hacer una petición con el mismo lenguaje que es el GraphQL. Entonces, utiliza el lenguaje para dos funciones distintas. Para especificar cómo queremos que el servidor funcione. Dos, cuando hago una petición concreta. ¿Vale? Y utilizo el lenguaje.
Entonces, tendríamos aquí un ejemplo de cómo especificamos el servidor. Yo le diría, vale, yo tengo y plantea el GraphQL dos tipos de esquema, lo que llamamos las queries y lo que llamamos las mutaciones, los cambios. Entonces, una petición para consultar, una petición para alterar. Y la distingue entre consultas y cambios. ¿Vale? Fijaros que en un endpoint nos planteábamos, los get eran de consultas y los borrados y los otros eran de alteración. ¿Os acordáis? ¿Vale? Aquí no. Aquí solo se plantea dos funcionalidades. O consulta o cambio. ¿Vale? Y son distintas. Consulta o cambio. Vale. Si yo me planto, ¿y entonces esto qué es? Una consulta. Dice, vale, pues esto es una consulta. Yo aquí he puesto un ejemplo a una consulta y me devuelve un string, para que veamos una función muy básica, ¿no? ¿Vale? Entonces, las consultas pueden tener parámetros o no tenerlos. Si no tienen parámetros, se pondría aquí sin parámetros. Entonces, es una consulta sin parámetros. Te devuelve los valores de la consulta y se acabó. ¿Vale? Y aquí esto es muy sencillo. Si te devuelve un tipo, pones el tipo de lo que te devuelve la consulta. Tipo string. La admiración representa que es obligatorio. Te va a devolver siempre algo. No te puede devolver un vacío o un null. Y con corchetes, que representa una colección. Entonces aquí te devuelve una colección de valores flotantes. La colección no puede ser vacía, pero los contenidos pueden tener contenidos vacíos. ¿Lo ves? En cambio aquí es una colección de string. La colección no puede ser vacía y ningún contenido puede ser null. ¿Veis cómo juega con la admiración? Entonces, en definitiva, yo defino una consulta. Aquí va sin parámetros y devuelve un valor. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, aquí definimos una modificación. ¿Qué hacemos? Colocamos un nombre que tú te inventas. Entonces, yo normalmente, ¿qué hago? La asocio a la operación CRUD. Si voy a hacer un crear persona, podríamos crear persona. Para que el que lea esto dice, vale, estás creando una persona. La operación CRUD normalmente son ya está muy generalizado, ¿no? Los nombres de la función CRUD. Entonces, crear persona, vale. ¿Qué le dices? ¿Qué parámetro me vas a mandar? Y entonces dice, vale, un nombre, obligatoriamente, me mandas un null, no te lo voy a aceptar. Y una edad. Y digo, vale, no es obligatorio, no tiene admiración. Dice, vale, si no me dices nada, es de tipo entero y doy por hecho que tendrá 18. Si no me dices lo contrario. Estoy dando, por ejemplo, un valor por defecto. Si no ponen nada, lo dejará null. ¿Lo veis? ¿Qué te devuelvo? Te devuelvo un string. Obligatoriamente. Vale. Entonces, fijaros que este lenguaje, que es muy intuitivo, lo utilizamos para crear qué queremos que ofrece mi servidor. Es decir, es un lenguaje que describe lo que va a hacer el servidor. ¿Vale? No lo estamos implementando. Simplemente lo describe. Dices, vale, ¿a qué se parece esto? Para ir comparando. Pues, si os fijáis, el OpenAPI que hacíamos nosotros en un endpoint, que hacía mediante JSON describir al servidor, a lo que hacías. ¿Os acordáis, no? Solo que yo en lugar de hacerlo a mano, lo hacíamos de esa forma. ¿Lo habéis visto esto o no? Por cierto. Déjame... Vamos a poner aquí Hub. Pero me voy por ejemplo, un desplegable que yo tenga para que veáis uno concreto. Por ejemplo, este de aquí. Vale. Si me voy aquí a PDocs, bueno, esta es la descripción que hace automáticamente OpenAPI. ¿Vale? ¿Le veis lo que he hecho o no? Fijaros que lo que hago es, aquí hace la descripción. ¿Vale? Y creo que era, si no me equivoco, si ponemos...
Hay una manera de conseguirlo en YAML, porque esto no es que esto no es legible. En YAML era API Docs, tal vez. A ver si me acuerdo, si no lo vemos en YAML. Punto YAML. A lo mejor era así. No. Pues... A lo mejor es directamente poner apidocs.yam. Sí, puede ser. Voy a ver si puede así. Sé que es algo así, pero tengo que mirarlo. No, tampoco. Tengo que mirarlo. Pero bueno, era porque fuera más legible. Es lo mismo hecho en YAML. Fijaros que lo que hace es describir. ¿Y qué te describe? Te dice, bueno, pues veis que hay un momento dado, te empieza a decir, vale, path, ¿no? Te va describiendo. Tienes aquí sugerencias. ¿Lo veis? Tienes el método get. Se me va de pantalla. Veis, te describe, dices, tengo sugerencias, barra sugerencias. Luego, método get. ¿Qué le llega? Aquí, posibles respuestas. Y te va dando las posibles respuestas. Bueno, o un 500 de tal, o un valor 404, un 400, 409, 200. Fondo, ¿qué es OpenAPI? Era la descripción de tu API de endpoints. ¿Qué hacíamos nosotros? Evidentemente, esto no lo hacía yo. Yo hacía una dependencia de OpenAPI y él me analiza todo mi código y me lo describe. ¿Lo veis? Vale. Si os fijáis, ¿qué estamos haciendo aquí? Describiendo lo que va a hacer. Lo va describiendo. ¿Eh? Pues tengo esto, tengo estos métodos con estos tal. Aquí tengo más. Por ejemplo, este de aquí es una herencia. Entonces lo que hacemos es, esta clase de mutación, heredamos y lo que hacemos es seguir ampliando los métodos. Es decir, es como una herencia y ampliar métodos. Pues ya tengo, además de crear persona, tengo crear usuario, actualizar usuario, borrado de usuario. Y aquí te va diciendo que aceptas, que no aceptas, que devuelves. ¿Vale? Evidentemente, cuando tenemos tipos de entrada, lo nativo lo podemos utilizar. Dice, ya, pero si quiero que la entrada sea otra clase, la definimos. Por ejemplo, es aquí. Digo, defino el tipo DTO. ¿Vale? Y es simplemente así, tipo DTO. Y defino en qué consiste. Pues este que va a ser, va a representar la clave primaria, este representa un booleano, esto es un array de valores decimales y esto es un array de valores string. Yo defino un tipo y es DTO. Y ya lo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí devuelvo un DTO. ¿Lo veis? Defino tipos y se puede utilizar lo que aceptas o devuelves. Estos, si son tipo, son devueltos nada más. Son para devolver. Si es un DTO que es de entrada, le debemos llamar tipo input. Entonces tú defines tipo input, DTO de entrada, que tiene un entero que es stars y un comentario que es de tipo string. Este es obligatorio. Es muy sencillo. Un enumerado se define, pues enumerado, aquí, enumerado prioridad que tiene tres valores, alto, medio, bajo. Bueno, el lenguaje es más amplio, evidentemente he dado una representación, lo más importante para que lo veáis. Con esto definimos qué va a ofrecer mi servidor. ¿Vale? ¿Qué va a ofrecer? ¿Lo veis? ¿Vale? 2. Ahora yo puedo hacer operaciones sobre este servidor. Evidentemente, esto hay que montarlo. Entonces, con GraphQL, lo único que estoy haciendo es un lenguaje para describir qué operaciones ofrece mi servidor. Vale. No significa que ahora habrá que implementarlo detrás. Y para implementarlo, podemos utilizar distintas tecnologías. Yo os he hecho un ejemplo con Spring. ¿Vale? Y os diré cómo implementar esto con Spring. ¿Vale? Evidentemente, dice, vale, si lo haces con Node, pues habrá que mirar cómo hay que implementar esto con Node. Cada uno te ofrecerá sus librerías. Spring a mí me ofrece unas librerías que me hace la vida bastante fácil. Pero imagino que si tú lo haces con Node, pues habrá una librería de Node para hacerte esto fácil. Si lo haces con PHP, pues habrá una librería para PHP que te lo hará. ¿Lo veis? Vale. Ahora me queda, bueno, aquí es un ejemplo más amplio. Pues es lo mismo, pero más amplio. Este está orientado al de temas. Fijaros qué es. Hecho el de temas, ¿cómo lo iba a escribir yo? Pues digo, bueno, pues sugerencias. Yo tengo un valor negativo, bueno, aquí me he equivocado, de tipo booleano, y me devuelve una sugerencia, que veis que lo pongo entre corchetes. ¿Y qué sugerencias? Pues sugerencia es,
tiene la clave primaria, el valor negativo y la descripción. ¿Lo veis? Este es como una query que solo quiero los valores negativos. Dame todas las sugerencias que sean negativos, una query concreta. Esta query, dame todos los usuarios. ¿Vale? Entonces yo tago a usuarios, no tiene parámetros y me devuelve todos los usuarios. Otra query, dame los usuarios con este nick. Y me devuelves un usuario que tiene esta nick. ¿Veis? Esto es lo que ofrece mi sistema. ¿Vale? Aquí, actualizaciones. Pues, crear sugerencia. Pues me pasas una sugerencia de entrada y yo te devuelvo la sugerencia que acabo de crear. Y entonces tengo sugerencia de entrada que me das si el valor es negativo o la descripción y yo te devuelvo una sugerencia que incluye su clave primaria. ¿Lo veis? Aquí fijaros que dices, esto es muy parecido. Dices, sí, son parecidos, pero esto cuesta poco, porque realmente no es hacer un DTO en Java. Un DTO en Java vais a ver que es mucho más tedioso. ¿Vale? Y yo voy haciendo mis funcionalidades. Aquí, creo un tema. Pues tú me pasas un tema para creación y te vuelvo el tema montado, creado. Y dices, vale, ¿y qué es un tema de creación? Pues un tema de creación es me pasas la referencia del tema y la referencia del ID del usuario. ¿Y yo qué te devuelvo? Y fijaros que te devuelvo. Te devuelvo todo. El tema, con su identificador de string, su referencia, su fecha, el usuario, y dice, entonces, y digo, te describo usuario y la lista de votos. Te devuelvo todo. ¿Lo veis? Vale. Entonces, ¿qué tengo? Recordad, es... Primero, utilizo el lenguaje para describir lo que hace el servidor, qué funciones tiene y qué puede llegar a devolver. 2. Vale, ahora tengo que hacer peticiones. Tengo que hacer peticiones. ¿Cómo se hacen las peticiones? También en GraphQL. Por ejemplo, esto es una petición. ¿Vale? Esto es una petición. Si no pones nada, esto es una query. ¿Vale? Entonces, las peticiones son o son consultas o modificaciones. Entonces, esto es una petición. Y yo te digo, vale, quiero hacer la query que es llamada usuarios. Y dices, ¿qué query es esa? Pues esta de aquí. Quiero leer todos los usuarios. Y dices, vale, pero ¿qué quiero que me devuelvas? Solo las IDs. Entonces, en la petición, no es como antes. Yo ataco un endpoint, le doy lo que me pide parámetros y me devuelve lo que me devuelve. Aquí no. Yo aquí, en la petición, digo lo que quiero que me devuelvas. Digo, ¿a dónde ataco y qué me devuelves? Y lo pongo aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros ¿qué ocurre? Que yo entonces atacaré usuarios y el que me va a devolver. Me va a devolver una colección de usuarios, pero cuyo único contenido son las IDs. ¿Vale? Y dice, pero entonces, ¿y si ahora quiero otra petición? La que tú quieras. Por ejemplo, mira, quiero todos los usuarios, pero de todos los usuarios solo quiero la ID, el nick y su dirección, pero de la dirección solo la ciudad. Entonces tú haces esta petición y él te monta esta respuesta asociada a lo que tú le pides. Entonces fijaros que yo, ¿qué he hecho? Describir un servidor y me da una infinidad de posibilidades de consultas. En lugar de hacer como antes, si yo quiero tener esta flexibilidad, ¿qué me tocaría? Hacer cientos de endpoints. ¿Os dais cuenta, no? Y dice, no. Yo hago un endpoint y la consulta determina cómo configuro ese endpoint. Y entonces el servidor se adapta de forma automática. Pero solo hago un endpoint. ¿Ven la ventaja? Por ejemplo, ahora, los cambios. Es muy parecido. Dices, voy a hacer un cambio. Y digo, vale, voy a crear un nuevo usuario. ¿Qué le paso? Por ejemplo, el nick, el correo. Y le paso la dirección. Y la dirección es ciudad y país, perdón, país y ciudad. Vale. Y dices, cuando yo creo un usuario, ¿qué quiero que me devuelvas? Solo quiero que me devuelvas la ID y el email. Porque sabéis que cuando creas un usuario, fijaros, cuando creas un usuario, crea el usuario que te devuelve el usuario completo. ¿Vale? Te devuelve el usuario completo. Dice, no, pero yo no quiero el usuario completo, solo quiero la ID y el mail. Dice, vale, pues el que te devuelve. Dice, vale,
Tú le das a crear y te vuelve esto. Mira, se acaba de crear el usuario. Esta es su ID y ese es su email. El resto de datos no te lo devuelve. ¿Ves que entonces el trasiego de información que yo tengo entre cliente y servidor se ha reducido a la mínima expresión? Te manda cosas muy pequeñas, porque es lo que tú pides, nada más. Y es lo que tú necesitas. 2. He definido una especie de endpoint y es muy flexible porque el que hace la petición configura qué es lo que quieres que devuelvas. ¿Veis las ventajas? ¿Vale? Vale, vale. Ahora vamos a ver esto en código, porque si no es como que no nos vamos a situar. ¿Vale? Vamos a verlo en código. Y acordaros, primero, fijaros, yo como hacía un endpoint y voy a coger uno concreto, por ejemplo, sugerencias. Yo como hacía un endpoint antes, haciendo una API REST. Yo decía, vale, yo cogía y decía, aquí tengo el recurso que es sugerencias y me voy a hacer el endpoint que es leer todo, que es esta aquí. Digo, le asocio un mapa, cojo las sugerencias y lo que hago es leo todo. Y luego tenía que montarlo sobre una lista de DTOs que contiene toda la lista. Entonces, ¿qué me toca hacer? Creo la ruta, ¿lo veis? Creo la ruta, creo el método y me monto un DTO y me obliga a coger el DTO y a crearlo y a montarlo a partir de qué? De la lectura, si voy a navegar un poco, es la lectura. ¿Yo qué hago? Vale, lo que hago es accedo a mi base de datos, leo todo y me devuelve sugerencias. Y con las sugerencias es una lista de sugerencias. Y luego con la sugerencia lo que hago es recorro todas las sugerencias y monto por cada sugerencia un DTO. Y lo que devuelvo es una lista de DTOs. He cogido un proceso completo con un endpoint. ¿Lo tenéis en la cabeza? Es para que lo podamos comparar con GraphQL. ¿Vale? Lo tenéis en la cabeza, ¿no? Este es sencillo. Vale. Ahora me voy a ir a GraphQL. ¿Cómo funciona esto? Vale. Voy a cerrar todo para no liarnos. Vale. ¿Qué tengo? Primero, que definir el endpoint. O de dicha manera, defino cómo va a responder. Dice, vale, pues vas aquí y dices sugerencias. Y dices, vale, me voy a definir que es una query que es leer todas las sugerencias. ¿Vale? ¿Cómo me estoy organizando? Pues evidentemente como cada elemento va ampliando, yo siempre heredo de la query. Y la query la tengo aquí, en el principal. Aquí tengo mi query principal, ¿la veis? Query. Y yo lo que hago es heredar y ampliar, simplemente por organizarme, para no tener todo mi GraphQL en un solo fichero. ¿Vale? Entonces me tengo que organizar. Digo, no, así separo por recursos. Entonces, si quiero hacer a sugerencias, lo que hago es heredo de query y sigo ampliando. Cuando coges usuarios, hereda de tal y sigue ampliando. ¿Veis la filosofía, no? Y así me organizo por ficheros. Es un poquito más asequible. Digo, vale, yo que defino aquí las sugerencias. Es una query de todas las sugerencias. ¿Esto aquí es equivalente al decir barra sugerencias y hago un get? Yo aquí lo hago así. Heredo de query y esto es una consulta. Vale. Por ejemplo, bueno, aquí lo he alterado un poquito. Aquí es, dime si es un valor negativo. ¿Vale? Y yo te devuelvo todas las sugerencias. ¿Vale? Tengo que haber hecho exactamente igual el point. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sería algo así. Si yo defino aquí esto así, ya lo que he hecho antes es acceder a todas las sugerencias y tú me las devuelves todas. ¿Vale? No me atrevo a hacerlo. Bueno, voy a intentar a ver si no me revienta esto. Vale. Ya lo tengo resuelto. Vale. Dice, ya, pero defíneme qué es sugerencias. Y te la debo definir. Dice, vale, pues la sugerencia es un identificador. Un indicador que es negativo y una descripción. Y esto es mi sugerencia. ¿Vale? Me dice, pero esto es base de datos. No, no, no. Esto yo defino un tipo que le llamo sugerencia. Pero esto no son mis bases de datos, ¿eh? Se define para GraphQL, no para base de datos. Vale. Ahora,
¿Cuál es el siguiente paso que hacíamos antes? Fijaros, que yo tenía que conectar. Cuando me iba aquí, conectaba, porque esto que hacíamos, fijaros, por eso yo distinguía, este era recursos. Claro, llamo al controlador de negocio que me lee todas las sugerencias. Tengo que conectar esto con el controlador. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale, pues entonces, yo tengo que hacer lo mismo ahora. Tengo que conectar esto, lo tengo que conectar con un controlador que va a resolver esta operación. La va a resolver. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, tienes que ir aquí y tengo que tener un controlador. Y a ver dónde lo encuentro. Ese está aquí. Este es mi controlador. ¿Vale? Este es mi controlador. Evidentemente he utilizado los lenguajes, el lenguaje asociado a GraphQL para que yo me situara mejor, ¿no? Pero esto es un controlador. Es decir, este sería el business sugerencias controller. ¿Os hacéis la idea? Hace de controlador. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que tener ese método que me devuelve las sugerencias. Que está aquí. ¿Vale? Este de aquí. Vale, sugerencias. Este era más flexible. Si tú no me pasabas el valor negativo, pues te vuelva todas las sugerencias. Y si te lo pasaba, tal. Es decir, vuelvo aquí. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Vale? Z. ¿Vale? Te lo hacía más flexible. ¿Ves que no tiene la admiración? Entonces esto es opcional. ¿Se lo puedes pasar o no? Si se lo pasas, te lo limita a solamente a sugerencias de un valor positivo o negativo. Y si no se lo pasas, te da todas. Vale. Vamos al controlador. Este es mi controlador de negocio. Por lo tanto, fijaros que me acabo de ahorrar. No he tenido que hacer esta clase. Es decir, vamos a volver antes para que nos vamos situando. Esta clase no la tengo que hacer. ¿Veis que yo estoy con una clase donde defino el método get, lo que devuelvo, lo que acepto y no acepto? ¿Os acordáis? Entonces, esto no lo hago. ¿Vale? Entonces, en lugar de hacer esto, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy definiendo un esquema. Por lo tanto, ¿esto qué representa? Representaría mi controlador del API. Para que un poco podamos comparar el endpoint con el GraphQL. Y como vemos, dices, vale, pues esto tiene potencia, porque incluye el endpoint. Fíjate lo que me ha ocupado definir un endpoint, una sola línea de código. Y los DTOs, fijaros lo que me ocupan los DTOs. En cambio, un DTO en Java es privado, los atributos y luego get and setes y todo lo demás. ¿Os lo veis, no? Entonces, fíjate que aquí defino los DTOs y el API de un tirón. Y esto representa mi API controller. Con lo cual, he pasado de prácticamente 3-4 líneas de código a lo que tenemos aquí, que es esto de aquí. ¿Vale? Ahora es cómo es mi controlador. Mi controlador es parecido, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Estamos aquí, no vaya a liar. Voy a mi controlador. Dice, bueno, ¿qué te obliga aquí? Aquí me obliga a implementar lo que llama un resolver. Este lo que hace es resolver una query de GraphQL. ¿Vale? Y nada más. Yo implemento esta interfaz, que es un resolver. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago? Pongo aquí mi método, que es sugerencias. ¿Lo veis el método? No tiene anotaciones, no. Porque cuando tú haces esto, el framework por detrás asocia que cuando tú invoques a sugerencia, sabe que tiene que conectarlo con este método de aquí. Y es como lo conecta. ¿Lo veis? Debe tener el mismo nombre. Exactamente. No, tenemos que jugar con los nombres. Es decir, que si aquí le hemos llamado sugerencias, aquí hay que llamarlo sugerencias. Si me cambias el nombre, lo hemos fastidiado. ¿Vale? Si no, cuando haces el resolver podemos cambiar de nombre y asociarlo, pero me está obligando a hacer un mapeo de conversión. No me compliques. Pongo el mismo nombre y me lío. ¿Le veis? Ya estamos en el controlador. Vale, ya estamos en el controlador. Y digo, bueno, dices, me lo ha puesto opcional. Digo, vale, ¿me lo pueden pasar o no? Por eso lo pongo opcional.
Vale, y digo, si está presente, ¿qué hago? Busco, por ejemplo, en el caso anterior era que buscábamos todos, ¿vale? Porque este es como más flexible. El otro era, si no me lo pasas, que era el ejemplo que yo tenía con EndPoint, ¿qué hago? Cojo, leo todos y directamente lo devuelvo. Porque yo lo que devuelvo, fijaros, es una lista de sugerencias. Dice, ¿pero esto qué es? Esto es mi base de datos, ¿eh? Devuelvo toda la sugerencia de base de datos. ¿Vale? Claro, dices, es que antes no hacíamos esto. Antes lo que hacíamos era, recuperábamos todas las sugerencias de la base de datos. Y, aquí, perdón. Y yo ahora las recorro una por una y las convierto en DTO, que es lo que yo devuelvo. Porque te decía que no podemos exponer en la base de datos en sí. Lo que hago es convertirlo en DTO y devolver el DTO. Y por eso recorro todas las sugerencias que son mi base de datos, las convierto en DTO y las devuelvo. Pero dices, pero ahora ya no es así. Ahora fijaros que directamente yo aquí devuelvo, aquí, devuelvo una lista de sugerencias, pero esto es mi clase de base de datos. Dice, ya, pero entonces, ¿estás devolviendo la base de datos? Dice, no. Devuelvo un DTO, solo que el DTO es de GraphQL. Dice, entonces, ¿quién se come recorrer toda la lista de temas y convertirlos a DTOs para devolverlos? Se lo come el framework. Entonces, ¿ves cómo también se me vuelve a simplificar? Así de sencillos. Entonces dice, vale, entonces si tengo que hacer 20 DTOs, ¿en qué se traduce? En hacer 20 cosas como esta, que va a ser bastante rápido. ¿Veis la doble ventaja? Y ahora, vamos a ir arrancando esto, porque tarda un poquito. Y en Vale. suggestion query, Dame un segundo y ya te contesto, ¿vale? MVN. Porque tarda un ratito en arrancar y así lo podemos probar en directo. Vale, dime, ¿qué me preguntabas? que en suggestion query, un método que tenían, o sea, abajo ahí donde estamos, en if negative is present, por ejemplo, el if present ese es del... Sí, esto es que, por ejemplo, lo amplié para probar cosas, para hacerlo más flexible. Esto es, si tú me dices que solamente quieres las sugerencias negativas, yo digo, si me lo pasas, lo que hago es, llamo a mi base de datos, que este es mi DAO, y le digo, un filtro pues, búscame por el atributo negativo. Y ya está. Pero lo que es el is present en sí, del if, Ah, es por el opcional. por el opcional. Sí, es que se acuerda que ayer, para evitar los null, claro, porque este, si no lo ponemos opcional, si pusiéramos simplemente negativo y este de aquí, ¿qué va a ocurrir? Que yo preguntaría, si no es null, pregunto el tipo. Pero eso al final es mejor poner opcional y te queda claro a ti, cuando tú implementas este código, que esto puede venir o no. Entonces, me está obligando a preguntar si está presente el dato. Entonces, te está preguntando ¿ha llegado el dato por parámetro? Entonces, si me llega el dato por parámetro, entonces busco solo los consejos negativos y obtengo el dato por parámetro. Entonces le hago el método get para recuperarlo. Ese es por la clase opcional. Es por esto. ¿Qué te está obligando? A que si tú intentas coger esto directamente, te protesta Java. Dice, Java es opcional. Me tienes que decir primero si es presente y luego cogerlo. Si no, te protesta. Si tú intentas, imagínate que yo utilizo esto directamente. Vale. Cuando vas a Sonar, te dice code smell. Me has usado un opcional sin preguntar si está presente. Entonces ya te enteras. Y es como que te garantizan que tú no te equivoques. ¿Vale? Pero bueno, quitando este detalle, ves la limpieza del código. Me he librado de hacer DTOs, de convertirlos y tal. Y ahora la segunda, que es a mí lo que me parece mucho más flexible. A ver si ha arrancado bien. Bueno, y una vez arrancado, nos vamos a la página web para probar todo esto. ¿Vale? Fijaros que, ¿os acordáis que cuando hacíamos un endpoint teníamos una dependencia que era el OpenIP para que nos sacara la pantalla esta de Swagger para yo poder trabajar con los endpoints? ¿Os acordáis? Me lo ofrecía Swagger, ¿no? Vale, pues aquí tenemos, si ponéis esta ruta,
tal cual. Vamos a quitar todo esto de aquí. Y la ruta es simplemente, aquí, la ruta es localhost, claro, la he arrancado en local, pues localhost 2.8080 es el puerto que tengo arrancado. Y ponéis graph, ¿lo veis? Graph IQL. ¿Lo veis? Vale. Si ponemos esta ruta, me aparece esta pantalla. Me aparece la pantalla. ¿Qué es? Pues igual que con los setpoints, yo con Swagger tenía una pantalla para poder jugar con los setpoints, es lo mismo que hemos hecho una dependencia para tener un entorno que yo pueda probar mi servidor de cómo funciona. ¿Vale? Entonces, empezamos con algo sencillito, por ejemplo. Dice, vale. Aquí. ¿Qué tenemos? Yo quiero hacer una query. Vale, entonces, ¿ataco a quién? A la query que tengo de sugerencias. ¿Lo veis? Vamos a poner un plan bonito. Sugerencias. Si no pones nada es query. Lo puedo poner o no poner, pero al final es una query. ¿Vale? Sugerencias. Y esta de sugerencias, ¿qué quiero que me devuelvas? Las IDs. Solo las IDs. Le damos a play y la prueba. Y este es el resultado. ¿Vale? Fijaros, ¿cómo hace el ataque? El ataque es siempre hace esto, hace query igual y va a la URL la petición. ¿Ves estos porcentajes 20 por los blancos y llaves que yo he puesto? Entonces, ¿qué maneja? GraphQL maneja solamente los métodos get y el método post, no maneja más. Entonces, todas las consultas un método get, le pasa por la URL la consulta. Esta es mi consulta y ese es el resultado. Y dice, vale, pero si quiero además, quiero la ID y quiero, por ejemplo, si es negativo, pues le pone negativo. Le das y te pone la ID y el negativo. Esto es lo que te devuelve. Fijaros, siempre te devuelve lo mismo, te devuelve un JSON con el contenido de dato, ¿vale? Y ahora dos puntos, aquí la de sugerencias y el contenido, tipo JSON. ¿Veis cómo lo vamos montando de forma flexible? Ventajas, hago una definición única de qué ofrece mi servidor API y ahora en la consulta yo especifico cómo me organizo. En lugar de hacer como antes, que fijaros que me tocaba o mandarle mucha información y tú coger lo que te interesa o hacer muchos set points. ¿Lo veis? Vale. Aquí también lo he subido, ¿vale? Claro, para yo no estar creando, os he creado, para que tengáis una referencia, hay una clase que llamo aquí, que esta, ¿la veis? La seeder. Database, esto, lo que hago yo, que os puede ser útil a vosotros, ¿vale? Os puede ser útil es, me he creado una especie de poblador de base de datos. ¿Qué es lo que haría de vosotros? Lo que hacéis es, claro, como tú, a lo mejor dices, que quiero hacer un put y todavía no he hecho un post. Pues, ¿qué hacéis? Pues esto es muy sencillo. Se suele llamar poblador de base de datos. ¿Vale? ¿Y qué hago? Me cojo la referencia de mi user.dao, aquí de mis sugerencias, y simplemente en el constructor pido las dos referencias de los dos DAOs y simplemente llamo a este y lo que hago es salvar a lo bestia. Me creo 5 usuarios y los salvo. Me creo 6 sugerencias y las salvo. De tal manera que hago que cuando arranca, como es un servicio, se ejecuta automáticamente porque está en el constructor. Entonces, siempre para arrancar, te puebla. Entonces, podéis hacer, si queréis, para facilitaros vuestras pruebas, hacer eso. Entonces os quitáis y dice, claro, es que yo no puedo hacer un push si no tengo tal. Dice, bueno, os lo pobláis. Y ves que es muy tonto. Es una clase, es un poblador, le hacemos el servicio y demás. ¿Vale? Evidentemente lo suyo que sería hacer que esto solamente funcione en desarrollo. Cuando yo hago en producción, que no lo pueble. Pero eso lo veremos en Spring mejor. Se puede hacer, ¿eh? Que tú cuando estás en local te puebla toda la base de datos y tú puedes probar. Y cuando ya estás en producción no lo hace. Entonces solamente esto lo hago para que funcione en local, en desarrollo. Ahorita no había problemas si nosotros subimos. En producción no, lo dejamos así y ya está. Porque tampoco quiero meteros mucho más ruido con Spring. ¿Lo veis? Entonces, esto puede salvar a muchos el hecho de decir, y esa dependencia que ahora, bueno, lo resolvéis así. Le metes una población que, como veis, que yo es tonta, copy-paste y se acabó. Muy rápido. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco a lo que teníamos antes, ¿lo veis la potencia? Y dices, y entonces, si ahora quiero solo las, por ejemplo, solo quiero las negativas. Y ves que ella te va ayudando. Cuando hace la consulta te va ayudando. Así, negativo,
¿Qué quiero? Las negativas. Vale, pues estas son las sugerencias negativas. Le doy play y eso me pone las negativas. Entonces, si estas cuentas que hago un solo definición, un solo controlador, que es genérico, no hago DTOs y esto lo resuelve indirectamente. ¿Lo veis? Ahora, por ejemplo, si quiero hacer creación de sugerencias. Vamos a ver un poquito el código para verlo cómo era. ¿Vale? Era sugerencias. Aquí teníamos definido dos cosas. Las sugerencias. Fijaros. Tenemos escrito la parte de consulta, que esto era mi query. ¿Vale? Y ahora quiero hacer un cambio, que es crear una sugerencia. Y dices, vale, ¿qué me pasas? Me pasas el tipo sugerencia de entrada. ¿Vale? Me pasas un parámetro de sugerencia de entrada. ¿Qué te devuelvo? La sugerencia. Vale, dice, ¿cómo es la sugerencia de entrada? Pues la sugerencia de entrada tiene un valor negativo que es de tipo booleano y la descripción de tipo string. Ambos, fijaros, que los hemos dejado como opcionales. ¿Vale? Pues tú puedes poner obligatorios o lo que quieras, pero bueno, aquí no lo he puesto. ¿Y qué te devuelvo? La sugerencia, que es la ID, clave primaria que tiene base de datos, si es negativa y la descripción. ¿Lo veis? Que esto es una modificación. ¿Vale? Es que se describe muy fácil. Dice, vale, ¿cómo es el código ahora? Bueno, pues el código es, me voy a mis controladores, repito que los resolvedores son mis controladores de negocio, que yo antes llamaba controlador de negocio, y ahora veis que tengo que tener uno que sea sugerencias, cambios, porque es distinto. Tengo que distinguir entre las sugerencias que son consultas y las modificaciones de sugerencia. ¿Lo veis? Otra clase distinta. Tienes que separar. Pero bueno, el único truco es simplemente que digamos, implementas otra interfaz que se llama GraphQL Mutation. ¿Sabes? Interfaz, digamos, implementas esta interfaz y ya lo tenemos. ¿Cómo lo casamos? Igual que antes, por el nombre. Por el nombre se casa. Pongo el mismo nombre que es crear sugerencia. ¿Qué espero? Que me pases una sugerencia. ¿Vale? Y dices, pero tú aquí has puesto sugerencia. ¿De qué clase es esta? Y recordar, ¿cómo es una sugerencia? La sigo, ¿eh? La sigo. Sugerencia. Es mi base de datos. ¿Lo veis? Te dice, vale, pero aquí algo que se me ha escapado. Aquí son sugerencias. Pero en el GraphQL yo defino sugerencia de tipo, fijaros, entrada, que es, solo tiene booleano y string. No tiene clave primaria. ¿Lo veis? ¿Cómo va a ocurrir? No os preocupéis, él lo casa por los nombres. Él lo va a casar por los nombres. Va a decir, vale, te vienes aquí y dices, bueno, ¿tienes un método que es set negativo? Sí, pues lo utilizo. Es decir, con que coincidan los nombres de ambos, me basta, él lo casa. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que evidentemente en ID no te copiará nada. Entonces, ¿qué va a hacer él? Pues va a llamar los métodos set. Va a decir, va a utilizar el set ID para meterte lo negativo y en la descripción. Y el ID no te lo meterá. Porque no viene. ¿Vale? Pero a mí me ahorra trabajo porque yo ya puedo utilizar directamente el documento y me ahorro generar aquí, si me vale, me ahorro generar un DTO. ¿Vale? Me la ahorro. ¿Y tú qué dices? Vale, pues ahora lo salvas. ¿Lo veis, no? Vale, pues ya está. Ya está hecho mi controlador. ¿Vale? ¿Qué me queda? Utilizarlo. Vamos a utilizarlo, fijaros. Entonces dice, bueno, voy a coger aquí una que he probado antes, ¿vale? Para que se vea. Fijaros qué es. Bueno, pues ahora es, voy a crear una sugerencia. ¿Qué le paso? Una sugerencia. Y claro, se lo paso todo como en el lenguaje este GraphQL. Y es, tiene negativo a cierto y la descripción es esta. Y le doy y me la crea. ¿Vale? Voy a poner otra, por ejemplo, este es negativo. Voy a poner así, negativo 2. Y me la crea. ¿Qué te devuelve? Solo el ID. Dice, no, quiero que me devuelvas más cosas. Devuélveme el ID y la descripción. Vale, pues ahora voy a crear el 3. Cuando creas el 3 y le damos, me devuelve el ID y la descripción. Y si ahora utilizo la query de antes, esta que me pedía todas las sugerencias,
y quiero todo completo. Por ejemplo, pues es id, coma, quiero negativo, coma, y quiero descripción. Vale. Entonces te devuelve todas. Las que yo tenía antes y las que acabo de crear ahora. ¿Las veis? 2 y 3. ¿Vale? Evidentemente es porque lo estoy haciendo con Spring. Claro, yo como juego, bueno, pues me voy a las dependencias y para poder manejar GraphQL he tenido que coger todas estas dependencias. ¿Qué es? Cojo varios proyectos, que estas son las herramientas, el arrancar y demás. Bueno, pues son varios proyectos que están implementados sobre Spring que me ayuda a conectar lo que es del esquema de GraphQL con mi controlador de negocio. Pero fijaros que ya, ¿cuál es mi segunda ventaja? Ahora que yo he dicho que cada vez que utilizamos Spring, cada vez el controlador del API, que yo llamo controlador del API, cada vez se me queda más pequeño, porque según va avanzando Spring me lo hace más fácil y ese controlador cada vez más pequeñito. Ya con GraphQL hasta lo he quitado. ¿En qué se ha quedado? En que aquí, ves que en la carpeta de recursos de Java, ves, tengo recursos aquí, pues simplemente pongo los esquemas. Entonces pongo mis esquemas, pues que he puesto de GraphQL. Ya he quitado incluso la clase de controlador del API. Le he quitado porque esto es más sencillo. Me he quitado los DTOs y directamente que tengo solamente los controladores de negocio, que ya son todavía más sencillos. Lo veis, ¿no? Que la simplicidad es absoluta. ¿Lo veis? Bueno, pues esta es la nueva oferta que hay en el mercado compitiendo con una API REST. ¿Vale? Compitiendo con una API REST. Evidentemente, repito, si vas a manejar otras tecnologías, tendrás que mirar cómo resolver esa dependencia. Eso es otro mundo. Yo esta me la he currado para Spring, nada más. ¿Lo veis? Pues lo que digo siempre, lo que aprendemos hoy, yo no sé si mañana será útil. Bueno, pues igual que en un endpoint teníamos un manejador de errores, aquí hay que añadir también un manejador de errores, pero se añade distinto, ¿vale? Aquí manejador de errores, que es esta clase, simplemente tienes que implementar esta interfaz, ¿vale? Esta interfaz. A partir de implementar esta interfaz, evidentemente tú lo gestionas aquí, ¿vale? Yo lo he hecho es copiarlo tal como está, ¿vale? Lo que hace este es digamos, genera las distintas excepciones y tiene un manejador. Y aquí podemos tocarlo para generar, si nosotros queremos, nuestras propias excepciones. ¿Vale? Pero hay que hacer este manejador de errores. Y luego, la excepción, ¿veis esta no encontrada? ¿La veis? Aquí, esta de aquí, también es distinta. ¿Cómo la hacíamos nosotros? ¿Os acordáis que nosotros heredamos de Runtime Exception? ¿Os acordáis? Aquí, para que se pueda podamos casar esto con GraphQL, tenemos que implementar esta interfaz, también el GraphQL error, y lo añadimos. Y entonces ya hemos integrado mi forma de generar errores de no encontrado o demás con GraphQL. Que hago lo mismo que GraphQL. Simplemente, claro, cada vez que cambia de tecnología o cambia de historia, tienes que adaptar los conceptos que tú manejabas a la nueva situación. Y entonces, a partir de aquí, yo funciono igual en mi controlador. Cuando algo no te gusta, por ejemplo, que teníamos el de usuarios, vamos a ver, este de aquí, cuando algo no te gusta, funcionamos igual. Busco el ID, que no lo encuentro, lanzo la excepción tal cual. Pero claro, el manejador que yo utilizaba con endpoints no es compatible con GraphQL. ¿Vale? Pero bueno, simplemente aquí tenéis este ejemplo, donde os he hecho un manejador distinto. ¿Vale? Este de aquí. Y las excepciones hay que hacerlas también un poco distintas. ¿Vale? Pero al final el mismo concepto tendríamos el paquete de excepciones.